Escuchando, bienvenidos el día de hoy a nuestro programa de Travesías, nuestra revista sonora de divulgación de la actividad turística. Nos da gusto saber que nos estén escuchando y que nos quieran acompañar el día de hoy en este programa que tenemos para ustedes con información muy importante sobre la actividad turística. Les saluda en el micrófono Ana Flores, quien los estará acompañando el día de hoy y dándoles sobre todo pues información interesante que ustedes quieren saber sobre el turismo, qué está pasando en estos días. El turismo, pues tenemos el Mundial en puerta, vamos a tener muchos visitantes en nuestra ciudad, sobre todo en Guadalajara, y pues esperemos que también algunos pues vengan y nos visiten a nuestra región, y es por eso que el día de hoy pues tenemos un tema muy interesante que tiene que ver pues con la atención del turista, que es precisamente los recursos humanos. Pero bueno, primero vamos a agradecer a quienes integran el equipo humano que hace posible el desarrollo del programa: a Elia Macías en la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción y a Aldair Arechiga en operación técnica y transmisión por Facebook Live, y a Citlali Medina en apoyo logístico. Les agradecemos, pues gracias a ellos podemos hacer pues este programa y podemos estar en contacto con ustedes. Y bueno, quiero hacerles una invitación para que nos hagan llegar sus comentarios a los teléfonos que ustedes se pueden comunicar con nosotros en cabina. Es el 317-38-250-31 y 317-38-265-32, o también nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 317-121-2325, o nos pueden escuchar y ver por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM, vía internet en la página de udgtv.com, /Radio UDG, /Autlán, o también pues si tienen la opción por Instagram en @Radio UDG Autlán. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa después de dar esos agradecimientos y de darles nuestros datos de contacto, teléfonos o por donde ustedes nos puedan ver y escuchar. Pues vamos a empezar nuestra sección en Travesías realizando nuestra bitácora de viaje. Conoce sobre pues las principales noticias más relevantes en la semana de bitácora de viaje. Así se lleva México en la piel. En Travesías realizamos nuestra bitácora de viaje. Conoce sobre las noticias turísticas más relevantes de la semana. Bitácora de viaje. Bueno, pues regresamos a nuestra bitácora de viaje para dar ese recorrido por las principales notas de noticias a nivel internacional, nacional y estatal. Y bueno, vamos a empezar precisamente con una internacional que nos dice que la revolución de los flamencos, las masivas protestas de Albania contra el resort que quieren construir Ivanka Trump y Jardel Kirchner. Bueno, la noticia nos habla precisamente de que las protestas en Tirana, capital de Albania, han tomado un rumbo inusual al centrarse en Jardel Kirchner e Ivanka Trump, quienes participan en un controvertido proyecto turístico en la costa adriática del país. La empresa de Kirchner, Affinity Partners, planea invertir en desarrollos ubicados en la isla de Sauzan y en Sebek, cerca de Boira, con el respaldo del gobierno del primer ministro Edi Rama. Los manifestantes, principalmente jóvenes y grupos ecologistas, denuncian que el proyecto amenaza ecosistemas protegidos, incluyendo los hábitats del flamenco y otras especies. Estas especies se consideran o se han tomado como símbolo de protesta, han adoptado la imagen de un flamenco rosa y exigen la suspensión de las obras y el retiro de maquinaria pesada en las áreas naturales.
Mientras Kushner e Ivanka Trump y sus socios aseguran que el proyecto se realizará con responsabilidad ambiental y generará empleos e inversión. Los opositores también cuestionan la transparencia en la adquisición de terrenos y rechazan la participación de inversionistas extranjeros. El gobierno defiende la legalidad del proceso y destaca que la inversión está valorada en 4,000 millones de euros que impulsará el desarrollo económico y la infraestructura del país. La polémica recuerda a otros proyectos impulsados por Kushner en Serbia, que afrontó fuerte oposición. Por ahora las protestas continúan y el flamenco rosa sigue siendo el principal símbolo de la resistencia ciudadana contra el desarrollo turístico propuesto. La fuente de esta noticia es Report. Así se lleva México en la... Bueno, en un contexto nacional nos dice que aquí no, es el grito desesperado del pueblo Yureme contra una planta de amoníaco. Bueno, la construcción de una planta de amoníaco en la bahía de Owiria, en el norte de Sinaloa, ha provocado una larga disputa entre comunidades indígenas de la comunidad Ayureme, entre ellos pescadores y autoridades. El proyecto, desarrollado por Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la empresa alemana Proman, pretende producir 2.200 toneladas diarias de amoníaco, destinando una parte a la exportación y otra al mercado nacional de fertilizantes. Los habitantes de la región aseguran que la principal preocupación no es el riesgo de accidentes, sino el posible impacto ambiental que la planta tendría sobre el ecosistema marino. Pescadores locales advierten que el aumento de la temperatura del agua podría afectar la biodiversidad, reducir las especies disponibles para la pesca y poner en riesgo la principal fuente de ingresos de numerosas familias. La oposición al proyecto comenzó en el 2014, cuando comunidades como Chuiria, Lázaro Cárdenas, Paredones y Rosendo G. Castro observaron la tala de manglares y la construcción de una gran plataforma de concreto en la bahía. Los pobladores denuncian que estas obras se realizaron sin una consulta previa, libre e informada, a pesar de que la zona posee un importante valor ecológico y cultural para los pueblos indígenas. Tras años de movilizaciones y recursos legales, la Suprema Corte de Justicia de México determinó en el 2022 que las comunidades tenían razón al exigir una consulta adecuada. Sin embargo, la resolución no detuvo el avance del proyecto, lo que aumentó el descontento en los habitantes. Desde entonces, los opositores han mantenido una lucha constante mediante protestas, reuniones con organizaciones civiles, organizaciones internacionales y autoridades gubernamentales. Las comunidades consideran que la bahía de Owiria forma parte de su identidad cultural y de su sistema de creencias, por lo que defienden el territorio no solo por razones económicas y ambientales, sino también por su valor histórico y espiritual. Después de más de una década de resistencia, los habitantes continúan exigiendo que se respeten sus derechos y se evalúen de manera transparente los posibles impactos ecológicos del proyecto. La fuente es El País. Así se siente México, así se siente. Y bueno, ya en un contexto local vamos a hablar sobre precisamente un evento que se llevó en Vallarta, que nos dice que reúne el Vallarta Pride a más de 40,000 asistentes y fortalece el turismo inclusivo en Jalisco. El objetivo de fortalecer la promoción turística y consolidar a Puerto Vallarta como referente internacional de inclusión y diversidad, se realizó la 13ª edición del Vallarta Pride 2026,
que reunió a más de 40,000 asistentes del 17 al 24 de mayo. El comité organizador destacó la participación de 15 colectivos de la diversidad sexogenérica, así como la presencia de Juan Jacob Hernández Chávez como embajador oficial. Además, el programa incluyó más de 15 actividades culturales, deportivas y artísticas, además de la marcha del orgullo con Johnny Cash como embajador del evento. La Block Party reunió a miles de personas con representaciones de Faye, Johnny Cash y Tuber Lenz. Durante la celebración se realizaron donaciones para organizaciones como el Vallarta Gays Mass Community Center y Vallarta Cares. El comité reconoció el apoyo de la Secretaría de Turismo de Jalisco y del Fideicomiso de Turismo y de la iniciativa privada. Michelle Friedman Hirsch, titular de la dependencia estatal, afirmó que Jalisco es un destino incluyente y mencionó: somos un destino consciente de la importancia de educar, concientizar, proteger y garantizar los derechos humanos. Eso es fundamental, pues también está la parte práctica y tangible del turismo y lo que representa en términos económicos, comentó. Fuente, Secturjal. Y bueno, después de haber dado este recorrido por las principales noticias, tanto a nivel internacional, nacional y local o estatal, pues ahora vamos a continuar con nuestra sección de entrevista, y para ello pues vamos a dar la bienvenida a la doctora María Elena López Hernández, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, quien se desempeña pues como docente de este centro universitario en la carrera de administración. Y el tema que nos va a tocar el día de hoy es la importancia del recurso humano en el sector turístico. Pero antes de esto, pues vamos a una pausa y continuamos. Llega el momento de hacer una pausa en nuestro recorrido. Sigue en la sintonía de Travesía.
Les comento que el día de hoy en Travesías, que es un programa que conecta con el campo y con la especialidad de turismo en nuestra región, pues vamos a hablar de un tema muy importante que consideramos que es parte del corazón del turismo, que es el recurso humano, pues la gente que hace posible las experiencias en las áreas del turismo y especialmente pues en Costa Sur y Sierra de Amula, y para ello nos acompaña la doctora María Elena López Hernández, quien es profesora del Centro Universitario de la Costa Sur en el Departamento de Administración. Pues bueno, la doctora nos va a hablar precisamente de este tema importante que tiene que ver con los recursos humanos y más pues ahorita que es muy visible, sobre todo en la actividad turística, pues quienes hacen posible o quienes hacen realidad esas experiencias o ese trato agradable que se lleva los visitantes. Pues la saludo y le doy la bienvenida, principalmente pues las gracias por acompañarnos. Muchas gracias y antes que nada saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de ese tema. La verdad a mí me emociona mucho pues hablar de todos los temas de turismo, pero empezar pues el recurso humano, ¿no? Porque al final de cuentas creo que más de alguno hemos estado trabajando en alguna empresa turística, hemos sido parte de ese recurso humano, incluso pues aquí en la universidad. Este programa pues se lleva a cabo gracias a ese recurso humano que nos hace posible llegar a sus hogares y estar con ustedes. Entonces, pues, pero ahora le vamos a dar el escenario a el recurso humano importante en la actividad turística. Y para eso, pues, le damos la voz a la doctora María Elena, quien nos va precisamente a hablar, pues, primero sobre este tema. Y bueno, primero quiero que nos diga pues un poquito de ella antes de hablar, para conocer su trayectoria un poco y su experiencia pues en esto de la formación de recursos humanos. Quizás no solo propiamente en el turismo, sino en diferentes empresas. Bueno, independientemente de todo esto, he trabajado en diferentes empresas transnacionales. Posteriormente tuve la gran oportunidad de trabajar precisamente en mi alma mater, que es la Universidad de Guadalajara, y es precisamente aquí, en la Universidad de Guadalajara, donde empieza un vínculo muy especial con el turismo. Cuando empiezo a dar clases en turismo y empiezo, obvio, con la especialidad de todo lo que era recursos humanos, entonces me empiezo a dar cuenta que el turismo nace porque siempre me ha interesado el desarrollo de las personas en la comunidad. Cuando observamos, por ejemplo, en la región Costa Sur y la Sierra de Amula, nos damos cuenta de que el turismo no solamente mueve la economía, sino que también conecta culturas, genera oportunidades y permite que mostremos al mundo quiénes somos. Desde ahí empieza la magia de todo lo que es la administración de recursos humanos. En esta parte que nosotros estamos viendo ahora en Travesías y que tenemos ya aquí tras puerta, ¿verdad? Todo lo que es el turismo, la importancia del turismo, la entrada de divisas y todo lo que es el mundial, pues bueno, yo podría decir que desde mi experiencia he podido observar cómo una buena atención y una actitud positiva pueden transformar completamente la experiencia de un visitante y contribuir al crecimiento de toda una región. Bueno, me parece muy importante esto cuando hablas pues que precisamente tenemos pues ya en puerta y bueno, hablábamos del mundial que ya estamos el día de mañana por esa gran inauguración de ese mundial que ha generado muchas expectativas, porque incluso tenemos con jóvenes, yo he preguntado y pues para ellos va a ser su primer mundial, entonces yo les decía, bueno, ¿y qué están haciendo aquí? O sea, ¿van a estar de espectadores o van a estar trabajando en algún área donde tengan que estar atendiendo? Y a eso pues me viene precisamente una pregunta, ¿sí? ¿Qué papel juega el recurso humano en el día a día de un servicio turístico en una empresa? Mira, viéndolo desde un contexto más amplio, nosotros podríamos decir que el turismo siempre se nos viene a la cabeza, así como que hospedaje, alguien que nos guíe, el restaurante, qué actividades podemos hacer. Sin embargo,
yo creo que el recurso humano en el turismo juega un papel mucho más grande, ¿sí? Dice, esta es la parte del turismo, se puede decir que es el corazón del turismo, ¿sí? El turismo no es un papel, o el recurso humano no es un papel en el turismo, perdón, sino que es el corazón de todo el turismo. Los visitantes pueden encontrar hoteles bonitos, paisajes muy espectaculares, una excelente gastronomía, pero lo que realmente recuerdan es cómo los hicieron sentir. Recordarán a la persona que los recibió con una sonrisa, a quien que les correspondió o quien les dio un lugar muy especial, quien les ayudó cuando tuvieron problemas. Al final, los turistas regresan a los lugares donde se sintieron bien tratados. Es decir, bueno, que cuando hablamos del recurso humano, pues al final de cuentas es gente trabajando para otra gente, ¿no? O convirtiendo o conviviendo experiencias precisamente a través del servicio, ¿no? Porque como tú dices, pues el turista va a recordar a lo mejor sí el paisaje, va a recordar una experiencia bonita, pero si no tiene una agradable atención, si no lo tratan bien y al final de cuentas, pues que el trato es de persona a persona. Entonces por eso hablamos que la importancia que tiene esa parte del recurso humano, ¿no? Porque estamos hablando de personas con personas. Es correcto. Aparte, como que ha existido una evolución muy fuerte en el turismo, donde ahorita ya se suman muchos jóvenes, porque antes pensábamos que la gente mayor era la única que viajaba, y ahora vemos mucha gente joven viajando, y lo que vemos que lo que más buscan son las emociones, ¿sí? Pagan por la emoción, pagan, ya no nada más les emociona lo que es un paisaje, sino una emoción de cómo me trataron. Como decir, encontré muy buen paisaje, pero regreso porque la gente me trató muy bien. Sí, una de las cosas que hemos comentado en el turismo es que precisamente antes decían hay que vender experiencias, y ahora yo les digo a los alumnos, si vender experiencias era complicado, ¿cómo vendemos emociones, no? Porque estamos hablando de algo que es a veces intangible, o sea, no podemos medir una emoción, ¿no? Podemos ver como una expresión en un turista cuando algo le gusta, cuando te recomienda, cuando regresa, y aparte algo que decían, pues, incluso tenemos que tratarlos de manera personalizada, de una forma que incluso hasta por su nombre, ¿no? Para que se sienta que es algo único para él, ¿no? Así es. Ahora, precisamente, como comentas, Ana, lo que se usa es la emoción. Vender emociones que te hagan sentir algo espectacular, algo bien, importante, que eres parte de, ¿verdad? Entonces, en esta parte yo recuerdo un caso de una familia que visitó la región y quedó muy impresionada porque varias personas del lugar se tomaron el tiempo para orientarlos, caso que en otros lugares no lo habían experimentado, recomendarles sitios poco conocidos y hacerlos sentir bienvenidos. Años después regresaron y mencionaron que no recordaban exactamente el nombre del hotel, pero sí recordaban la amabilidad de la gente. Eso demuestra que las emociones tienen más permanencia que las instalaciones. Sí, precisamente, con este ejemplo que tú me pones, precisamente te iba a pedir que si tú me podías dar un ejemplo o hablar de una situación, a lo mejor que te ha pasado a ti también en esto de la formación de recursos humanos, que tú consideres que haya marcado la diferencia entre lo que es una experiencia del visitante y esa emoción. Sí, mira, por ejemplo, últimamente hicimos un recorrido en un hotel muy maravilloso, muy renombrado de la región, y a mí me llamó mucho la atención porque estaba precisamente todo lo que era la capacitación para poder crear el luxury, es decir, crear esa emoción de lujo que estaba pagando las personas y que se fueran pues con un grato sabor de boca por todo lo que se estaba estableciendo. Entonces, en esta parte
A mí me llamó mucho la atención porque tanto la capacitación ya no está tanto basado en las habilidades, o sea, en las habilidades de hacer las cosas bien, dejar la cama impecable, sino que es una habilidad de actitud. Ahorita ya se está capacitando más a la gente en que dé mejor atención al personal, en que tenga un mayor crecimiento en las habilidades blandas, en que pueda desarrollar probablemente una habilidad en la toma de decisiones, resolución de decisiones rápida, donde a la gente les sirva y que se sienta sobre todo comprometida a ellos, ¿sí? Y con sentido de pertenencia, y que precisamente sus huéspedes se sientan parte de, y que todo eso está hecho precisamente para ellos. Okay. ¿Cuánto tiempo tienes tú en estas cuestiones de capacitación de recursos humanos? Pues tengo aproximadamente alrededor de 28 años y se están haciendo precisamente, ya se lleva un tiempo donde se van haciendo vinculaciones, tanto gobierno, por ejemplo, estatal, municipal, y la universidad precisamente juega un papel muy importante donde les da apoyo a las empresas. Y al decir empresas, no hablo solamente cuando nosotros vemos en nuestro cerebro, ¿verdad? Una empresa muy bonita, un muy muy formado, grande, ¿no? Exacto. Sino que hablamos de las pymes, ¿no? Las microempresas. Así es. Hablamos de todo mundo. El turismo trae algo que es muy generoso. No nada más lo aprovecha esa entrada económica o ese movimiento económico lo hace en un hotel, sino que lo hace con doña Juanita, la de la esquina, con don Pepe, con don Juan, con el los taxista. Tacos de la esquina, ¿no? Exacto. Porque al final es gastronomía de calle, pero hay una atención de un personal, hay una atención. Y aparte, ahí es algo interesante, pero a veces vienen buscando a don Paco, ¿sí? El de los tacos. Entonces, aquí nosotros empezamos a ver que toda la capacitación debe de ser, pero para todos. Toda la persona que tenga contacto con más gente, que en este caso, pues yo creo que somos todos, ¿sí? Hacemos esos vínculos, esa sinergia entre lo que es gobierno y nuestra alma mater, que es la Universidad de Guadalajara, para poder crear programas de capacitación a todos. Sí, fíjate, ahorita que mencionaste, bueno, un personaje a lo mejor ficticio, don Paco, de los tacos, pero recuerdo que alguien que venía aquí a Autlán decía, es que yo quiero ir a comer a un lugar precisamente de tacos, pero muchos decíamos por su salsa, no, dice, es que ese señor te platica tan rico que hasta te cuesta trabajo acabarte el taco y quieres estar ahí escuchando, ¿no? Todo lo que platica de él mismo y de historias de aquí de Autlán, ¿no? Entonces se vuelven también como en personajes importantes, pero es por la calidez y por la atención que tuvieron en su Exacto. Microempresa, ¿no? Sí, y en el momento de actuar, y que, bueno, también hay que decir que cuando vamos a diferentes regiones en ocasiones no entendemos ni siquiera el léxico, ¿no? Pero mucha gente que viene sabe de ese picor del mexicano y como que eso es lo que les atrae. Okay. Bueno, tú me dices que tienes pues 28 años aproximadamente en esto de la formación y capacitación de recursos humanos. ¿Qué barreras has encontrado o has visto que existen en la gente cuando acude a capacitarse o a formarse dentro de lo que es para trabajar en recursos humanos en actividad turística? Fíjate que una de las barreras que existen en la gente principalmente es la falta de tiempo, recursos económicos y en ocasiones la percepción de que la capacitación no es necesaria. Sí, o sea, la gente cree en ocasiones que todo lo sabe. Sin embargo, hoy existen muchas opciones gratuitas en línea que permiten aprender desde cualquier lugar. O sea, que ya no hay pretexto de que no hay tiempo, no tengo dinero, ¿verdad? Entonces, todo se ha encargado de hacer una sinergia y hacer un verdadero reto en que nosotros nos volvamos más desarrollados, que desarrollemos más nuestra cultura, el aprendizaje y la permanencia. Sí, pues yo considero que la capacitación pues es muy importante, ¿no? Porque a veces yo tengo un conocimiento nato, sé hacer de comer, sé hacer varias cosas,
pero ya una atención hacia un turista, un protocolo que me lleve de cómo yo tengo que servir la mesa, de cómo yo les tengo que retirar los platos, todo eso, pues hay manuales y hay técnicas. Y a veces, pues, cuando uno va a un lugar, pues, por muy rica que esté la comida, pero no dejas de ver que a veces cuando, pues, no te saben es precisamente servir, ¿no? Cuando no te saben acomodar, o a veces los cubiertos de una manera correcta, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, tenemos turistas, pues, hablamos a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, hay algunos, pues, que sí vean mucho de esos detalles, ¿no? Claro que sí. Tan solo cuando nosotros vamos a hacer un escrito, vaya, ¿no? O cuando tenemos que llenar formatos, pues no se forma igual, no lo rellenamos igual en español que cuando los tenemos que hacer para otro país, ¿no? Y cuando ellos piden ayuda en esta parte, que para ellos es diferente su estructura, pues bueno, ahí es donde se ve cuando la gente sí se ha preparado y sobre todo que tiene ese propósito o ese tiempo, ¿no? De brindárselo a la persona para que se sienta dentro de... Ok, no, pues está muy interesante, pero pues ya nos tenemos que ir a un corte. Entonces vamos y regresamos precisamente para seguir hablando de este interesante tema. Así se siente. Vamos a continuar pues con este interesante tema que tiene que ver con el recurso, la importancia del recurso humano en la actividad turística. Pues ya hablamos de qué es esto del recurso humano con nuestra experta, la doctora María Elena, y también hablamos pues de la importancia de la capacitación pues del recurso humano y de aquellos, sobre todo personas que están emprendiendo en negocios, ya sea a gran escala o en microempresas. Y bueno, pues ahora vamos a hablar precisamente pues de lo que es las condiciones laborales como motivación y retención del talento, porque yo he escuchado mucho a los estudiantes que vienen aquí a estudiar turismo y lo dicen, pues yo ya estudié, ya me preparé, ya estuve aquí 4 años, pero yo no me quiero regresar a mi pueblo, yo no me quiero regresar a donde vine, y yo pues quiero incursionar o irme a trabajar a un desarrollo turístico o a un destino turístico ya consolidado como Cancún, Puerto Vallarta, Mazatlán, Los Cabos, y pues ven como que esa oportunidad, pero a veces también me he encontrado estudiantes de turismo pues que empiezan a emprender o que entran a trabajar a empresas, si bien no son de servicios turísticos aquí en el lugar, pero son de servicios de hospedaje, de alimentación, principalmente, o también pues algunos están trabajando en la institución privada y de gobierno, ¿no? Entonces, pues quisiera que me dijeras algo sobre estas condiciones laborales y lo que les motiva a quedarse o en algún puesto. Sí, mira,
Como en muchas regiones del país, existen desafíos muy importantes. También existen áreas de oportunidad que se deben de mejorar las condiciones laborales. Quizás los chicos en el momento cuando salen, pues ya les gusta lo desarrollado y quieren incursionar en esa parte. Pero creo yo que si ellos se ubicaran en las áreas de oportunidad como lo que es nuestra región, pues podrían encontrar muchísimas condiciones donde podrían ellos emprender cosas empresariales en relación al turismo, pero también podemos ver que no deben de dejar jamás de la mano lo que es la capacitación, sobre todo el crecimiento personal y la estabilidad laboral. La clave es entender que invertir en las personas también mejora la calidad del servicio y la rentabilidad de los negocios. Probablemente esa es la parte donde a ellos se les hace así como que ya invirtieron mucho, ¿no? Sus 4 años de que estudiaron aquí y demás, pero creo que eso es una carrera interminable. ¿Sí? Es algo que nosotros debemos de tener constantemente en mente. También podemos ver que deben de tomar estrategias para que ellos mismos puedan fundar y retener talentos en las zonas rurales y costeras, porque hay gente que no viene a ver bonitos paisajes o no viene a tomar fotografías, sino viene a saber conductas, culturas, a probar nuevos sabores. Y probablemente esta área de oportunidad de donde ellos vienen se puede explotar, se puede crecer. Y probablemente ellos no han visto esa parte de que lo pueden aprovechar. Ok. Fíjate, a raíz de lo que tú me dices de como parte de lo que se tuviera que hacer, a lo mejor esas estrategias de cómo retener esos talentos, ¿no? Yo pienso que ahí el rol que tienen las autoridades municipales y los empresarios de las empresas, ¿qué consideras tú que tiene que hacer para mejorar las condiciones laborales que se tienen a lo mejor aquí en la región Costa Sur? Yo siempre les digo a los estudiantes, volteen a ver a su alrededor, y tenemos varias empresas que que ellos tienen como oportunidades laborales aquí en nuestra región. Pero tú, ¿qué crees que tendría que hacerse? ¿Qué estrategias que se tienen que hacer y quiénes las tendrían que hacer? Sí, una de las más efectivas y que siempre han dado mayor valor es precisamente sentir valiosa a la persona, ¿sí? Cuando una empresa hace sentir valiosa a la persona y la hace sentir que pertenece a ese grupo, pues caray, es lo mejor que pueden hacer. No todo depende del salario. Los trabajadores permanecen cuando encuentran oportunidades de crecimiento, cuando encuentran reconocimiento, cuando encuentran capacitación y un ambiente laboral positivo. Cuando alguien siente que puede desarrollarse profesionalmente en su comunidad, es más probable que permanezca en ella. Entonces, aquí como que la estrategia a seguir es que ellos se sientan valiosos y que pertenecen a. Ok. ¿Y tú cuál crees que sea el rol, en este caso, no sé, de las autoridades municipales o de los empresarios para lograr tener buenos ambientes de trabajo y sobre todo mejores condiciones de vida, de trabajo? Fíjate que el papel fundamental que tiene muy fuerte las autoridades municipales y los empresarios locales precisamente es generar oportunidades de empleo, y las autoridades pueden facilitar programas de capacitación, de promoción turística y desarrollo de infraestructura cuando ambos sectores trabajan juntos. Dice, aquí se crea condiciones mucho más favorables para el crecimiento de toda la región, lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? No solamente de un área, sino que el beneficio sea para todos. Sí, porque siempre hablamos de cuáles son esos impactos, ¿no? Porque a veces dices, bueno, hay personas que ya se están quedando aquí a la región de trabajar. Eso, ¿cómo podemos ver pues esos impactos de la incursión en el recurso humano de personas trabajando en turismo en nuestras empresas locales o en nuestros sectores, ¿no? No sé si tú tengas en mente, incluso con estudiantes tuyos que han estado trabajando y que ahorita ya han logrado puestos importantes.
dentro de la toma de decisiones. No sé si nos puedas comentar algún ejemplo. Claro que sí. Fíjate que he observado, y no nada más yo, en los libros, la literatura y en otras fuentes de información, que la gente local precisamente es la principal guardia o guardiana de nuestro patrimonio. Son quienes presentan las tradiciones, la gastronomía, las festividades y el respeto por los recursos humanos. Sin la participación de la comunidad no existiría lo que es un turismo sustentable. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo viven, lo que lo han formado, transformado y lo pueden transferir fielmente a los turistas. Sí, fíjate, ahorita que cuando haces este comentario me viene a la mente precisamente, pues aquí nosotros a través de la carrera de turismo, pues han estado haciendo algunos eventos que tienen que ver con el rescate de algunas tradiciones o de algunas costumbres, algunas festividades, entre ellas lo del Día de Muertos. Se trabaja una feria de productos artesanales y regionales, pero también precisamente pues me viene a la mente que hay estudiantes que actualmente están trabajando en las áreas de la dirección de turismo en varios municipios, y me ha tocado ver o platicar en algunas ocasiones con ellos, y ellos pues dicen, están muy orgullosos precisamente de estar en esa área de turismo, formando parte pues del recurso humano de esa dirección, donde ellos pues lo que aprendieron en la universidad lo están llevando a cabo y empiezan a ver la importancia de su cultura, la importancia de sus tradiciones, la importancia de sus personajes, el que no se modifiquen o no se pierda la identidad de cierta festividad. Entonces, pues se ve que sí hay ese compromiso, y aparte ese arraigo porque se conserve esa cuestión identitaria de cada pueblo, ¿no? Entonces, pues es muy importante, por eso cuando hablamos del recurso humano, porque al final de cuentas, si tenemos personas pues preparadas y capacitadas en el ámbito turístico, y aparte están en las áreas de la toma de decisiones y de la atención del turista, pues claro que la experiencia va a ser más significativa yo creo que para ambos, ¿no? Para el profesional del turismo que está atendiendo a un visitante o un turista, como para el turista que está adquiriendo una información y una experiencia de una persona local. Fíjate que ahí es donde yo digo que comulga mucho lo que es el aprendizaje teórico que tuvieron aquí, sus prácticas también, porque también tienen prácticas relacionadas con todas las leyendas que ellos traen, ¿no? Con todas sus vivencias, con todas sus creencias, con todo ese bagaje que tiene su comunidad donde ellos vivieron. Y cuando a ellos les toca transmitir esa parte cultural, es el compromiso, ¿no? Y es donde se ve precisamente la mezcla, la sinergia y la capacidad profesional del turista, cuando ya ve que es muy importante transmitir la cultura tal y como es. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió? Y que no se debe de alterar las cosas. Así es, porque a veces también viene la otra parte, ¿no? De que a veces ya en algunos lugares se está mercantilizando la cultura, ¿no? Así es. Entonces tenemos que hacer, bueno, hace tiempo pues clausuraron un evento en Xcaret que hacían precisamente haciendo algunas réplicas de danzas o de festividades de la cultura maya, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo veían que el parque lo estaba mercantilizando, y estaban dejando pues afuera de todo eso lo que realmente era la cultura maya, ¿no? Entonces, por eso es importante esa identidad. Bueno, pues estamos muy interesadas en esta plática, sí, pero el tiempo nos está comiendo y nos vamos a ir a un corte para escuchar pues precisamente a nuestros patrocinadores del programa.
colaboración que han tenido, bueno, precisamente el recurso humano aquí local, que se ha estado capacitando en cuestiones de el servicio dentro de la actividad turística, y hablábamos pues de la importancia de que ellos le dan el respeto a su identidad cultural, a su patrimonio tanto natural como cultural, porque en turismo hablamos de esa riqueza patrimonial, ¿no? Tanto de lo cultural, que es precisamente todas esas manifestaciones hechas precisamente por una sociedad a través de una cultura, y pues también del recurso natural, que es muy importante porque forma parte, ¿no? A veces yo doy una materia que se llama patrimonio natural y a veces decimos, a ver, ¿qué fue primero, no? ¿Lo natural o lo cultural, no? Y hay una asociación entre lo que es la importancia del patrimonio cultural en el natural, ¿no? Porque muchas de las cosas pues se basan a partir del aprendizaje de los ecosistemas, y por eso pues incluso tenemos una gastronomía muy rica en nuestro país, que es base, que fue incluso considerada en el 2010 como Patrimonio de la Humanidad, precisamente por esos platillos, pero esos platillos tienen una historia cultural, ¿no? Cómo surgieron, dónde surgieron y por qué se llevan a cabo, ¿no? Entonces ahí es donde vemos pues esa parte. Y el recurso humano es muy importante porque ellos, como tú decías, cuando el turista viene y una persona local te está atendiendo como parte de ese recurso humano, pues te está hablando de lo que tienes en el sitio, y de una manera pues propiamente porque él es de ese lugar y te lo va a decir pues como es en la comunidad, ¿no? Así y bueno, es. vamos a hablar un poquito sobre el turismo responsable y la comunidad, ¿no? Cómo vincular precisamente el recurso humano con la sustentabilidad ambiental y cultural. ¿Qué nos puedes decir en esa parte? Pues mira, aquí antes que nada quiero aclarar, cuando hablamos mucho de recurso humano y recurso humano y recurso humano, se nos viene a mucha gente a la mente solamente a los trabajadores de una empresa, ¿verdad? Y ya hemos quedado que somos todos. Sí. En esta parte, cuando nosotros hablamos de la contribución del recurso humano, en este caso nosotros como mexicanos o como gente local a conservar el patrimonio natural y cultural de nuestra región, una de las principales responsabilidades que tenemos precisamente es salvaguardar nuestro patrimonio, es decir, como debe de ser, ¿sí? O como es. Son quienes preservan las tradiciones, la gastronomía, las festividades y el respeto por los recursos naturales. Sin la participación de la comunidad no existiría turismo sustentable, ya que ese es el que le tiene, gracias afortunadamente a ellos y a todo el esfuerzo que hay atrás, que se tiene ese respeto, ¿sí? Por todos los cultos, por todas las historias, por toda la cultura que se tiene. Y son precisamente ellos los que van pasando de boca en boca ahora con el turismo, todo lo que es cómo tener y lograr lo que es el turismo sustentable. Fíjate, precisamente ahorita que me hablas también de eso, pues hay iniciativas de turismo comunitario, y precisamente ha sido tanta la importancia que le ha dado pues la política pública de nuestro país, que ya lo pusieron como un decreto y como una actividad sustantiva en nuestro país, lo que es el turismo comunitario, ¿no? Así es. Existen, de hecho, proyectos de turismo comunitario, como lo que son grupos de guías locales, productores artesanales y emprendedores que están mostrando que el desarrollo económico puede ir de la mano con la conservación de la identidad cultural. Esto es muy importante. Y aparte, estos proyectos tienen éxito porque las personas son el centro de la experiencia turística. Sí, precisamente, bueno, cuando hablamos de un turismo comunitario, pues es precisamente un grupo de personas que ven en su localidad, pues que tienen esa oportunidad o esa potencialidad por sus recursos, no solo pues naturales, sino culturales precisamente, y que el turista puede interesarse en venir a ver. Entonces estamos hablando de esa formación de estas personas que están en lo comunitario y que ven al turismo como una oportunidad productiva de desarrollo, ¿no? Así es.
Bueno, ¿qué oportunidades crees que ofrece el turismo sostenible para generar empleos dignos aquí en nuestra región, cuando hablamos precisamente de ese turismo comunitario? Muchísimas. Permite crear empleos relacionados con ecoturismo, gastronomía, cultura, artesanías, actividades recreativas y servicios especializados. Además, genera oportunidades para jóvenes y mujeres, ayudando a diversificar la economía local. Fíjate qué interesante, porque precisamente, pues, bueno, yo he trabajado precisamente iniciativas de turismo comunitario en Sierra de Quila, en Apango, estamos trabajando ahorita en la comunidad de Chiquihuitlán, aquí en Autlán, y bueno, Villa de Purificación también con el ejido La Repecha, que estamos viendo precisamente pues esas oportunidades del turismo comunitario, lo que veíamos pues en trabajos que hemos hecho de diagnósticos y de investigación, pues que las personas quieren hacer o desarrollar el turismo, pero hemos visto pues esa falta de capacitación, ¿no? Porque tienen, pues ahora sí, yo diría que lo tienen todo, ¿no? Tienen recursos, son dueños o propietarios de terrenos, de áreas que para el turismo serían muy importantes, tienen una riqueza cultural, pero pues ellos, yo siempre les digo, pues tienes que capacitarte para saber lo que decíamos, cómo hacer desde un proyecto, cómo hacer una atención de un turista, porque el turista viene a pagar por un servicio, y parte de ese servicio pues es el recurso humano, como tú decías, somos todos, no nomás los que trabajan en una empresa, cómo lo va a tratar, ¿no? ¿Queremos ser anfitriones turísticos realmente en algunas comunidades o no? Fíjate que es muy interesante esa pregunta, porque en ocasiones siempre pensamos que las personas que hablan mejor o más bonitos o son más letradas son las personas indicadas, ¿no? Para poder transferir ese conocimiento. Y luego resulta que doña Chonita es la que se sabe la historia, pero al pie de la letra. Pero yo no quiero que doña Chonita hable, ¿verdad? No, porque va a decir ahí sus palabras a veces rimbombantes que no las decimos, como que el turista las va a escuchar. Y es lo que el turista se va fascinado al final, ¿no? Y al final de cuentas esas palabras resultan ser el oro puro, ¿verdad? Y bueno, pues las personas más letradas, pues que hagan o funjan el papel de traductores, porque resulta que doña Chonita es la que se lleva las palmas de oro. Entonces, en este aspecto, yo pienso que hay que tener, sí, mente abierta, cobertura, porque creo que la capacidad tenemos todos para poder transmitir toda esa cultura. Y lo interesante que a veces, como comenta, los vocablos que ya ni existen o que ya no se usan, pero resultan ser los más recordados. Mira, pues qué interesante, pero mira, fíjate que también el tiempo se nos está agotando y pues ha sido muy interesante escucharte y bueno, quiero recapitular en algunas cuestiones que vimos el día de hoy, que precisamente pues el recurso humano es el corazón del turismo local, ¿no? Y también que la capacitación y las actitudes positivas mejoran la experiencia del visitante y que las iniciativas comunitarias y el turismo sostenible generan empleos dignos y conservan nuestro patrimonio. Pues es lo importante, fíjate, de todo este tema, y la verdad que qué lástima que el tiempo se nos esté acabando, y pues me gustaría darte las gracias y pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado y sobre todo recordarles pues a la audiencia y a todo mundo que disfruten lo que es esta parte del mundial, todo lo que viene de gozo, el cúmulo de culturas que va a haber, ¿verdad? El intercambio de ideas, que todo mundo disfrutemos de este ambiente sanamente y que salgamos ilesos. Bueno, pues muchas gracias por lo que nos compartiste, por esta recomendación y pues claro, vámonos mañana a ver la inauguración donde quieran verla, donde la puedan ver. Y bueno, pues yo no me queda más que despedir el programa y darles las gracias por habernos escuchado y sintonizado el día de hoy. Me despido de ustedes, su servidora Ana Flores, quien estuvo en el micrófono. Y también pues quiero darle las gracias a la subdirección regional, a Elia Macías Vargas, en producción a Silvestre Canil, en operación técnica a Aldair Arechiga, en apoyo logístico a Citlali Medina, y invitarlos a que nos sintonicen la siguiente emisión.
Y pues no me queda otra cosa más que desearles que tengan una excelente tarde y que disfruten pues al máximo del Mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lleva México en la piel.